Bueno, la siguiente pregunta que nos hicieron era, la era del Paleolítico, toda esa era de los cavernícolas y bueno, todo lo que pasó en el Paleolítico, si existió realmente, me imagino que la pregunta está basada en fundamentos bíblicos, históricos. Bueno, eh, cuando hacen preguntas sobre la era del Paleolítico o muchas otras eras que los geólogos han identificado, es obvio que se está trayendo a colación el eterno debate entre los creacionistas versus los evolucionistas, ¿no es cierto? La teoría de la evolución que supone de millones de años de un proceso evolutivo versus la teoría creacionista que está dividida también en categorías. Algunas religiones quienes creen eh, que también pudo ser eras y años de proceso evolutivo, solo que no a ciegas, sino bajo la supervisión de un ente creador, conocido como evolución teísta o creacionismo progresivo, o lo que ya se conocería como el creacionismo bíblico de una creación del mundo en 7 días literales, ¿sí? Como lo es la posición adventista. Entonces, eh, responder esa pregunta, si el paleolítico existió o no existió, es entrar en el debate entre evolucionismo versus creacionismo, ¿sí? Eh, Comienzo diciendo lo siguiente. Todas las formas de pensar son respetables, absolutamente todas. Creo, yo llevo años estudiando las distintas posiciones. Es más, mi tesis de grado de la universidad, de mi licenciatura en teología, fue justamente sobre el evolucionismo teísta, eh, las implicaciones que tenía el evolucionismo teísta. eh, y creo que cada una de las distintas posiciones tienen argumentos muy buenos que no pueden ser rechazados, ¿sí? Realmente el mundo científico que nos muestra una teoría evolucionista tiene muy buenos argumentos, excelentes argumentos que no pueden ser echados a la basura. Y lamentablemente el cristianismo literalista ha rechazado y desdeñado todo lo que provenga de la ciencia como si estuviéramos hablando de las brujas o de algo que fuera malo, ¿sí? Lo mismo pasa al contrario. El mundo científico también ha desdeñado y se ha burlado del creacionismo bíblico y lo hace ver también como si fuera un absurdo, rechazando que también es una teoría también válida. O sea, ambas son teorías, ambas tienen muy buenos argumentos. Lo que pasa es que hace falta que hayan personas que estén dispuestas a sentarse a compartir los distintos, ojo, cuando hablamos de un creacionismo, cuando hablamos de un creacionismo, yo no estoy diciendo de que el creacionista vaya a enseñar de su teoría creacionista usando la Biblia, porque no tendría sentido, ¿sí? Estamos hablando de que tanto el creacionista como el evolucionista tienen que utilizar las ciencias para intentar probar sus distintas posturas. ¿A través de qué? De la arqueología, de la geología, de la historia y de distintas líneas de estudio. Entonces, el debate si el paleolítico existió, yo diría que sí. La pregunta para mí no sería si existió o no existió. Recordemos que paleolítico viene de paleos, que significa piedra, y litos, que hace referencia como una especie de periodo. Es decir, el paleolítico es lo que nosotros conocemos como la era de piedra, ¿sí? Es donde se comenzaron, o de piedras talladas, que es donde se comenzó a utilizar los distintos utensilios en piedra, ¿no es cierto? Donde se utilizaban para la caza, para la pesca, para distintas cosas. La pregunta no es si el paleolítico existió, la pregunta es cuándo. La pregunta, la pregunta no es si existió o no existió, sino cuándo existió, ¿sí? Si existió allá hace
50.000 años atrás, 100.000 años atrás, ¿sí? O si existió, según como lo enseñan los creacionistas, hace 6.000 años atrás. Entonces, la pregunta sería el cuándo. Obviamente, para esto se requeriría un debate más profundo y que tendrían que estar las dos posiciones siendo presentadas y es un tema bastante largo. Argumentos científicos a favor de la teoría evolutiva y argumentos creacionistas, argumentos científicos, perdón, a favor del creacionismo. Es un debate bastante interesante que valdría la pena hacerlo con más tiempo.